Ok, pues empezamos este otro siguiente video en el cual vamos a explicar lo que son los errores, ¿no? Y las aproximaciones. O sea, aproximadamente, ¿no? Más o menos. Aprox, que se entienda. Entonces, ¿qué son las aproximaciones? No, las aproximaciones son valores que se van a dar muy cercanos a un valor real. Por ejemplo, cuando le quieres tirar al 9 a la clase, pero le tiras y llegas hasta el 8 nada más, ¿no? Pues te aproximaste, ¿no? No le diste al 9, pero llegaste al 8 mínimo, ¿no? Entonces algo así, ¿no? Entonces, la aproximación, por ejemplo, tiene que ver con valores en los cuales yo esté más o menos cercano, ¿no? Por ejemplo, si yo observo aquí, veré unos valores que tiene el odómetro y ese valor está en 8, 7, 3, 2, 4, pero aquí tiene dos situaciones. Puede que esté en 4 o puede que esté en 5, ¿no? Está casi más cercano al 5, si lo podemos observar. Si lo vemos más cerquita, podemos ver que está aproximadamente al 5, ¿no? Entonces, pero pues no está dando en el 5 exactamente, ¿no? Entonces, yo podría decir que estaría a lo mejor en un 8, 7, 32, 4, 30 y... no sé... 483, por ejemplo, ¿no? Pero este 83, ¿de dónde lo saqué? ¿Cómo es que estoy suponiendo eso? No tengo ninguna razón para decir eso, ¿no? No hay nada que a mí me diga que es ese valor, que esté aproximándose a ese valor, o que esté cercano a ese valor, o que sea ese valor, ¿no? Entonces realmente esto sería un error. Entonces lo que yo sí podría decir es que yo tendría un valor como 4.5 aquí al final, porque no está ni en 4, no está ni en 5, pero por convención podría decir que es en 4.5 porque es ni de uno ni de otro, ¿no? Lo mismo que acá, lo mismo que en el valor que se observa en este punto, ¿no? Estaré aquí a lo mejor en 49, en un valor de 49 kilómetros sobre hora, pero a lo mejor yo podría decir que realmente la velocidad ahí sería de 48.72. Nuevamente, yo no puedo asegurar esta situación porque no tengo nada que me indique eso. Entonces lo más cercano que yo pueda decir es que a lo mejor ya estoy en 49 horas, kilómetros sobre hora, ¿no? Porque es lo más cercano que tengo ahí, tengo una aproximación. Realmente esa aproximación me va a permitir saber si estoy en lo correcto o no. Depende. Eso va a depender sobre todo de las cifras que yo define como significativa. Si yo tengo, por ejemplo, el valor de la raíz de 3, el valor de la raíz de 3 sería más o menos... nosotros tendríamos como valor de raíz de 3 aproximadamente 1.732050807757, y esto es lo que me dio la calculadora, ¿sí? ¿Cuál es el valor real? El valor real sería este. El valor completo sería el de la raíz de 3. Porque el valor que tengo acá, el que se muestra aquí, sería un valor aproximado. ¿Por qué? Porque no me está dando todo el número que corresponde a la raíz de 3. Hay que tener en cuenta que esa raíz de 3 es un valor irracional. Eso significa que si yo quisiera poner todos los dígitos de la raíz de 3, me podría seguir toda la noche, ¿no? Y todo un buen rato y no acabo.
Entonces eso es algo que tengo que observar, tengo que ver. Entonces realmente mi valor aproximado sería este, ¿no? Mi valor aproximado. Entonces, para yo poder definir esas cifras significativas, tengo que ver con cuántas cifras yo tendría un valor lo más aproximadamente posible que me satisfaga, ¿sí? En este caso, si yo me voy hasta este valor de aquí, hasta este valor de aquí, podré hacer dos cosas. Una de ellas es poner el valor de la raíz de 3 como aproximadamente 1.7320, y eso sería un valor que yo podría definir como aproximado. Tendría esas 5 cifras significativas, sin embargo solamente será un valor aproximado, ¿no? Cuando yo corto un valor así tajantemente y lo dejo hasta cierto valor, esto yo lo puedo considerar como un error que normalmente se llama error de truncamiento, porque yo estoy cortando un valor. Entonces aquí sería truncamiento, ¿sí? A ver si ahorita no mejor lo escribo normal, porque no sé si se vea bien. Vamos a ponerlo así, ¿no? Truncamiento, como si fuera turkey, truncamiento, ¿no? En cambio, si yo veo esta cifra y digo, bueno, 5 sube a 10, ¿no? Entonces el valor que yo puedo definir sería 1.7321. Entonces vean que ese 0 ya no es un 0, es un 1. Entonces aquí este valor yo lo puedo definir como un redondeo. Y entonces aquí yo tendría un error de redondeo, ¿sí? ¿A qué me refiero con error? Bueno, pues a lo siguiente, ¿no? Cuando yo defino errores, los valores de un error de un número tiene que ver con la siguiente aseveración. Yo necesitaría hablar primero sobre lo que son exactitud y precisión, que cuando un valor es exacto y cuando un valor es preciso, ¿no? Entonces, en esa situación yo puedo decir lo siguiente, utilizando esta imagen que proviene del libro de métodos numéricos que estamos utilizando para la clase. Chapra es el autor de este libro, donde estoy sacando las imágenes. Podríamos observar lo siguiente, por ejemplo, aquí miren. ¿Qué podría definirme esta imagen? El inciso A básicamente lo que va a decir que yo tengo un valor que es unos valores que son inexactos e imprecisos, ¿no? ¿A qué se refiere? Imagínense que están jugando al tiro al blanco con unos dardos, y al aventar esos dardos, esos puntos que se ven ahí son los puntos donde pega el dardo, ¿no? Donde se clava el dardo. Entonces realmente mi valor real o mi valor exacto es un valor que se encuentra en este punto. Dejen cambiar de color para que lo vean mejor. Es en este punto, y entonces no le di exactamente, ¿no? No le llegué a dar el valor, quedé ligeramente fuera, ¿no? Entonces, y aparte de eso, los valores están todos separados entre sí, ¿no? Son muy separados, no tienen un acercamiento, no hubo que yo fuera preciso con ese valor, ¿no? Entonces estos valores son imprecisos porque están separados, no tienen el error que hay entre ellos es muy grande, ¿no? Y aparte de eso, la mayoría de ellos, o prácticamente todos ellos, están en un lugar que no corresponde al valor que yo definí como valor real, ¿no? Entonces eso quiere decir que aquí en este inciso A todos los valores son imprecisos e inexactos, porque no estoy dándole
al valor que es realmente el correcto. Ahora, veamos el inciso B. En el inciso B, yo veo que a uno mínimo aquí le di un valor exactamente y todos los demás están cercanos a ese valor, ¿no? Pero igualmente están separados, entonces son imprecisos, aunque sí hubo una exactitud, ¿sí? Entonces puedo decir ahí que son exactos, o mínimo uno es exacto, aunque son imprecisos, ¿no? Ahora, el inciso C, todos los valores están muy cercanos, no le di nunca al valor real o al centro, ¿sí? Nunca le di ese valor, pero todos los valores están muy cercanos, entonces aquí son precisos. Son inexactos porque no hay ninguno que le dio al valor real, pero son precisos. Y el último que tenemos aquí, tenemos todos aquí en el centro y hay varios que son exactos y son precisos. Entonces eso tiene que ver con la exactitud y la precisión. Ese es el concepto que tendremos que manejar para esta situación, para esta siguiente información. Entonces, por ejemplo, regresando aquí al valor de error, este valor de la raíz es mi valor verdadero. Y este valor que yo tengo acá, estos valores que tengo acá, son aproximaciones. Entonces, los valores restantes que me faltan todavía por definir, esos serían mi valor que están dentro del error, porque es lo que me faltaría. Es decir, que el valor verdadero es igual al valor aproximado más el error, y ese error es lo que a mí me define como el valor faltante, ¿no? Entonces mi valor verdadero es igual a el valor aproximado que nosotros ya tenemos aquí, más ese error que me hace falta, más ese extra de valores que me hace falta para obtener completamente ese valor verdadero. Entonces, teniendo ya esta definición, yo puedo decir que el error verdadero, vamos a escribirlo incluso como tal, error verdadero es igual a que, el error verdadero, le pongo una E y una T porque normalmente en los libros, la traducción viene de esos libros de inglés donde esa T significa true. Entonces este error verdadero será igual al valor verdadero menos el valor aproximado, ¿sí? Entonces esta sería la definición del error verdadero, y este es un valor que hay que tomar en cuenta, es una ecuación que hay que tomar en cuenta porque la vamos a ocupar, se va a ocupar dentro de los cálculos que hagamos en los videos posteriores o en los ejercicios posteriores, ¿sí? Ok, entonces, pero este error, ¿qué me va a decir? Lo único que me va a decir este error es qué tan separado está un valor de otro, ¿no? Lo único que me va a decir es eso, qué tan separado está un valor de otro, pero no me va a dar una relación, no me va a decir qué tan cercano, qué tan lejano está en relación a una proporción que yo pueda definir como qué tanto me falta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo medir hay un ejemplo ahí en Chapra donde les dicen que miden un puente, y ese puente que miden, vamos a poner un puente diferente. Tenemos aquí un puente y ese puente está acostado en un lugar, y ese puente lo miden de una posición a otra, y de esa posición a otra lo que encuentran es que la medición que les da es de 9.999, ¿no? 9.999. Y también miden un clavo o un remache, no recuerdo. Y entonces ese clavo que miden, el valor que les da es de 9.9 centímetros, ¿no? Son 9.99 centímetros, ¿no? Así. Y acá son metros.
Entonces, si el valor verdadero de ese centímetro fueran 10 centímetros y el valor verdadero de ese puente fueran 10.000 metros, entonces el error entre ellos dos sería de 1 metro, de un centímetro, fuera de 1 centímetro, perdón, de centímetros. Entonces la diferencia entre estos dos, o el error verdadero de estos dos, sería de 1 centímetro, y en este caso de aquí el error verdadero sería de 1 centímetro. Sí, perdón. Y entonces pues los dos tienen un error de 1 centímetro, pero no sé realmente cuál es la proporción del error entre ellos dos. ¿Cómo puedo saber cuál es la proporción de error entre ellos dos? Ok, bueno, pues, lo siguiente que tengo que ver sería este error verdadero, pero lo voy a definir como un error verdadero que yo pueda utilizar de forma diferente. En este caso, lo que vamos a obtener sería el error relativo. El error relativo porcentual. Entonces, vamos a ponerlo acá. El error relativo porcentual. Ese error relativo porcentual es igual al error verdadero. Este error relativo porcentual es igual al error verdadero sobre el valor verdadero. Y esto multiplicado por 100 para que me dé un porcentaje. ¿Sí? En otra forma lo podemos poner como este error verdadero porcentual, relativo porcentual, será igual al valor verdadero menos el valor aproximado sobre el valor verdadero, y esto lo multiplico por 100 y eso me daría un porcentaje. Eso quiere decir que si lo aplico aquí, yo tendría ese error verdadero sería igual a los 10.000 menos los 9.999 centímetros entre los 10.000. ¿Sí? Y de este otro lado lo que tendremos sería 10 centímetros menos los 9.9 centímetros, y eso vemos aquí también, creo que le estoy regando, ¿no? Que serán 9 centímetros, ¿no? Lo siento por la fe de ratas que estoy ocasionando ahorita, ¿no? Entre 10 centímetros, ¿no? Y ahora sí serían 1 centímetro, eso sería correcto aquí. Y entonces aquí me daría aproximadamente, dejemos acá, aquí sería de obviamente aquí me falta multiplicarlo por 100, y de este lado también. Y entonces este error relativo porcentual aquí sería de 0.01%, y de este otro lado tendremos un error relativo porcentual de el 10%. Vean cómo ambos tuvieron 1 centímetro de error verdadero, pero en el porcentaje de error ya me doy cuenta que el que tiene más error sería el clavo, no el puente. Entonces esa es la utilidad que tiene el realizar ese cálculo del error relativo porcentual. ¿Sí? Ahora, otro error que vamos a conocer, o que vamos a utilizar en base a este mismo tipo de error como el que vimos aquí ahorita, sería el error aproximado porcentual, ¿no? Ese error aproximado nosotros lo vamos a obtener de la misma forma que hemos obtenido en base a precisamente. Vamos a llamar como error
aproximado porcentual, ¿sí? Y ese error aproximado porcentual sería básicamente el error aproximado sobre el valor aproximado. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que hemos visto de este lado, ¿no? En el anterior ejercicio. Ups. Sí. Y obviamente esto lo tenemos que multiplicar por 100 para que nos dé el porcentaje. De otra forma lo podemos escribir como que el error aproximado será igual a el valor aproximado actual menos el valor aproximado anterior entre el valor aproximado actual, ¿sí? Y todo esto lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé el porcentaje, de la misma forma como obtuvimos porcentajes en este lado, ¿sí? Ahora, es otro de los cálculos que tenemos que tener en mente porque lo vamos a ocupar. ¿Cómo vamos a utilizar este error aproximado porcentual? ¿Qué tanto tiempo? Normalmente cuando lo ocupemos es porque no conocemos el valor real, y como no conocemos ese valor real, nos va a ser difícil calcular esos errores verdaderos, porcentuales y relativo. Entonces básicamente el error aproximado es la guía que nos va a servir para saber qué tan cercanos o qué tan lejanos andamos de ese valor. ¿Hasta cuándo lo vamos a ocupar ese error aproximado porcentual? Hay una regla. Esa regla dice lo siguiente: este error aproximado porcentual lo vamos a ocupar hasta que sea este valor en valor absoluto sea menor que un valor calculado, un error calculado. Pero ¿cuál error calculado? Bueno, pues aquí viene la siguiente, ¿no? Ese error calculado que vamos a obtener se define de la siguiente manera: como 0.5 por 10 a la 2 menos n, y esto nos va a dar porcentaje también. ¿Y n qué significa? ¿Ese n qué significa? Bueno, n es igual a las cifras significativas. ¿Qué tantas cifras significativas queremos obtener? Entonces, dependiendo de ese valor de cifras significativas que nosotros queremos tener, es el valor que vamos a intercambiar por este valor de n. Incluso lo voy a cambiar de color para que puedan observar este valor de n. Y entonces, obteniendo este valor de este error calculado, lo vamos a comparar con este error aproximado, y cuando ese error aproximado sea menor, el valor absoluto de ese valor sea menor que el error calculado, hasta ahí habremos acabado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a utilizar el mismo que viene en el chapter, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos la ecuación de Euler, ¿no? El valor de Euler. Cuando e a la x es igual a 1 más x cuadrada sobre 2 factorial más x cúbica sobre 3 factorial más hasta x a la enésima sobre n factorial. Esa es una función, que esa función es una serie infinita. Esa serie infinita se va a generar hasta que nosotros queramos, y nos va a dar un valor aproximado de lo que corresponde al valor de Euler, ¿no? Entonces, si nosotros lo calculamos para un valor en específico, vamos a suponer, no sé, a la ¿qué podría ser? A la 2, por ejemplo, el valor que nos va a dar Euler para esa situación sería el siguiente: 7.38 90560983. Todo eso es lo que me dio la calculadora, ¿sí?
Pero ¿cómo lo calculo? Con esta función, con la función que yo tengo, con la serie infinita que yo tengo ahí. Pues tengo que estar utilizando tantos términos como sea necesario, ¿no? Entonces, para poder calcular eso, por ejemplo, y determinar esos errores, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar por definir, por ejemplo, el valor de x, ¿no? El valor de x, como vemos aquí en la función, es el valor que voy a estar definiendo. Entonces x va a ser igual a 2. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Entonces con ese x igual a 2 me dio este valor de Euler. Ahora, tengo que calcular el error, ese error calculado que habíamos dicho. S es igual a 0.5 por 10 a la 2 menos n. Y esto me va a dar un valor de porcentaje. ¿Cuántas cifras le voy a dar a n? Vamos a suponer que le doy 2 cifras, ¿no? En este caso n es igual a 2, por lo tanto s es igual a 0.5 por 10 a la 2 menos 2. Esto de aquí es 0 y por lo tanto esto de aquí es 1. Y entonces s sería solamente 0.5. ¿0.5 qué? 0.5% de aproximación. ¿Sí? Eso es lo que me va a dar a mí como el valor del error calculado. Ok. Ahora, para hacer las iteraciones, para determinar ese valor, vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense. Voy a tomar una iteración, que esa iteración es el cálculo que voy a estar haciendo. Voy a tener un valor de e a la x, donde ese valor de a la x lo va a tener definido en algunos conceptos, por ejemplo un término. Voy a tener un valor del término y voy a tener un valor total. Ok, y ese valor total sería el valor de lo que llevo acumulado en la serie, ¿sí? Entonces de eso también voy a tener un error verdadero, voy a tener un error verdadero, vamos a poner el error verdadero como tal, el error verdadero porcentual, y voy a tener al error aproximado. Vamos a ponerlo así, error aproximado, ¿sí? Entonces para el primer término, por ejemplo, voy a utilizar el primer término que yo tengo aquí. Entonces ese primer término es 1. ¿Cuál es el valor de ese término? 1. Y entonces el valor total de aquí sería 1. ¿Cuál es el error verdadero? Pues el error verdadero es a este valor que yo tengo, restarle ese valor que me salió. Recuerden que ese error verdadero es igual al valor verdadero menos el valor aproximado. Mi valor verdadero es este que yo tengo aquí de Euler. Este de Euler es mi valor verdadero. Este es mi valor verdadero. El valor aproximado que yo estoy manejando es este de aquí. Entonces ese error verdadero van a ser los 7.389056 menos 1. Eso quiere decir que serían 6.38905609 y las cifras que yo quiera poner, ¿no? Dependiendo de qué tanto quiera hacer mi ejercicio. El error verdadero porcentual sería este error entre el verdadero y a su vez lo voy a multiplicar por 100, ¿sí? Entonces ese valor, al multiplicarlo por 100, me va a dar 86.46, ¿no? 46%. O sea que vean, estoy 86.46% alejado, ¿no? Y en el valor del error aproximado, como no tengo un valor anterior, porque vean que aquí en el error aproximado me dice que tengo que tener un valor aproximado actual menos un valor aproximado anterior. Ese valor aproximado anterior no lo tengo. Entonces, como no lo tengo, lo que voy a hacer es que este de aquí lo voy a dejar libre ahorita. Para mi siguiente iteración
lo que voy a ocupar va a ser el siguiente término, que va a ser x. Eso quiere decir que en este valor de término yo lo que voy a hacer sumar es 1 más x. Y esa suma de 1 más x, ¿cuánto me va a dar? Si x es igual a 2, entonces 1 más 2 me va a dar igual a 3. ¿Sí? Entonces el valor total ya de ese 1 más x, o el valor del término básicamente serían 2, x igual a 2. Y entonces el valor total sería este 1 más este 2, son 3. Nuevamente calculo ese error que yo tengo ahí. Calculo ese error que yo tengo ahí. Y el error que me va a dar van a ser 4.38. 4.38905609, ¿no? Y etcétera. Si calculo ese error verdadero, el error verdadero otra vez va a ser ese error, de aquí, serían, por ejemplo, para ese siguiente cálculo, ese error verdadero será igual a tener los 7.38905609 menos los 3, y todo esto entre 7.3890 5609, y todo esto por 100, y eso me va a dar un valor de 59%, 59.39%, pero ahora sí tengo un valor anterior. Entonces mi error, por ejemplo, para este caso ya no lo voy a dejar así. Lo que voy a hacer es calcular ese error aproximado, que ahora va a ser el valor anterior, que sería el valor aproximado actual, que sería 3 menos 1, porque es el anterior. Todo esto sobre 3, y esto multiplicado por 100. Y esto en porcentaje me va a dar 66.66%. Vean que si hay una diferencia entre este valor y este valor. El error verdadero dice que estoy más cercano que lo que me indica el valor aproximado, pero tengan en cuenta que ese error aproximado lo voy a ocupar cuando no conozca ese valor verdadero, porque obviamente los problemas que estamos viendo aquí son problemas que tienen solución. ¿Cuándo voy a aplicar estos métodos numéricos? Cuando yo tengo un problema que la solución es muy compleja, o prácticamente encontrar la solución es casi imposible, ¿no? Entonces, por eso es que este error aproximado me va a servir mucho para irme dando una idea, y vean que no están muy separados uno respecto del otro. Entonces sí me va a servir bastante para poder encontrarlo. Entonces, en la tercera iteración, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar el siguiente término, que sería x cuadrada sobre 2 factorial, y ese x cuadrada sobre 2 factorial sería, déjenlo calculo, ok, serían 2, son 2 al cuadrado, son 4 sobre 2 factorial, son 2, ok, quedarán 2, y la suma de estos serían estos 3 más 2, son 5. Eso es lo que me da. Entonces el error verdadero, tengan en cuenta que ahora serían este mismo valor que tengo aquí, sin tomar en cuenta el de abajo, y me daría menos 5, y eso me daría 2.38905609, y esto en el error verdadero, el error aproximado o relativo porcentual, lo que me estaría dando sería un 32.33%. ¿Sí? Y obviamente para el error aproximado, lo que voy a tener ahora va a ser 5 menos 3 sobre 5, y esto multiplicado por 100, y esto me va a dar 40%. Vean que entonces me voy acercando, cada vez me voy acercando. ¿Qué tanto me voy a acercar? Hasta que
este error relativo aquí sea menor que el 0.05%. ¿Sí? Para no hacer este video tan largo, voy a calcularlo y se los pongo en un momento. Ok, el último valor que yo tendría, o la última iteración que yo tendría, sería la de 8. Es decir, que voy a seguir con todos estos pasos tal cual hemos visto, así, tal cual. Y la última iteración donde me va a dar esa aproximación será en la iteración número 8. En esa iteración número 8 yo tendría obviamente el valor de x a la séptima sobre 7 factorial. Ese valor de x a la séptima sobre 7 factorial sería el siguiente. Sería aquí 0.025 2539 aproximadamente, y la suma total de esto me estaría dando 7.38095. Ajá. Entonces vean aquí, déjenlo vuelvo a reescribir. 7.38 38095. Entonces vean que aquí tengo 7.380 y bueno, aquí ya no me da, ¿no? En el 0. Entonces me estaré dando estas dos cifras como significativas en este caso, ¿no? Con respecto a lo que estoy calculando ahorita. Es decir, que estos 3 dígitos serían los correctos, ¿no? El primer dígito más los otros 2 serían correctos, y de ahí en adelante ya no estarían correctos, ¿no? Con respecto a mi resultado que yo estoy buscando acá, del error verdadero, del valor verdadero. ¿Cuál sería la diferencia entre esos valores? ¿Cuál sería el error verdadero? El error verdadero estaría aproximadamente entre 0.081 0.3 7 más cifras, ¿no? Y el porcentaje del error verdadero sería el 0.1096%. ¿Sí? El error aproximado porcentual me estaría dando en 0.344%. Entonces vean que aquí ya es menor que este 0.5%. El error anterior de la séptima iteración, el aproximado sería el 1.28%. ¿sí? Entonces nada más como dato para que lo ubiquen. Vean como este de aquí obviamente todavía está lejos del 0.5%, y en la siguiente iteración ya baja hasta el 0.34%. Entonces, como ya bajó hasta el 0.34%, para las cifras significativas que yo estoy buscando, ese valor ya satisface la ecuación que estamos hablando, ¿no? Esta de bueno, no, para no buscarlo ahorita aquí, sería que el valor absoluto de ese error aproximado debe ser menor que el valor del error calculado, ¿no? Entonces ya estaríamos cumpliendo con esa ecuación, y ahí ya habríamos encontrado la solución del problema, ¿no? Entonces obviamente aquí lo que falta por hacer como trabajo es generar todos los resultados para que me dé la solución, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer el cálculo en la hoja de Excel, ¿no? Como lo harían en la práctica.